Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 8 de abril 2018. Los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser felices, nuestro estudio. El día de hoy el devocional se llama Leyes de la Sabiduría. Estudiaremos los proverbios 14 y 16 del capítulo 13. He aquí dos proverbios que, aunque no son consecutivos, se unen en la enseñanza que nos proponen. La sabiduría es una bendición. Como estilo de vida es una inversión que nos da dividendos. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Versículo 14 dice así: La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El conocimiento de la palabra de Dios y las convicciones que tiene el hombre que camina con Dios le es una fuente de protección y sanidad para su vida, que le ayuda a librarse de las trampas que el pecado pone a su lado, a su paso. Versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Al sabio, esto es lo que dice, al sabio se le nota lo sabio en sus decisiones, actitudes y acciones sabias. Al insensato se le nota su insensatez de la misma manera, por las insensateces que comete. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta y permítanme presentarle los principios o las enseñanzas de hoy en forma de leyes, es decir, en forma de constantes, cosas obvias que muestran lo que es sabiduría realmente y lo que no lo es. Primera ley, la ley del agua potable, así le llamaremos, la ley del agua potable. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de lazos de la muerte, de los lazos de la muerte, así dice el proverbio número 14 del capítulo 13. El proverbio nos habla de un manantial de vida y esto es muy importante, ya que en la época en la que se escribe, un manantial de agua en la casa o en el desierto era un asunto vital. Entre nosotros el agua sigue siendo vital, pero no siempre percibimos la tremenda necesidad que tenemos de ella, porque regularmente no se escasea en la mayoría de los ambientes nuestros, ¿no? Sin embargo, es fácil que entendamos el valor de un manantial de agua potable. El proverbista usa el manantial de vida como una figura literaria de la ley de Dios. Y debemos recordar que la ley de Dios es sinónimo de el precepto de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios. Es decir, que tiene que ver con convicciones espirituales, tiene que ver con reglas de una autodisciplina, tiene que ver con un código de ética que uno se establece a sí mismo y que surge de nuestro estudio de la palabra de Dios. Y después nos dice el proverbista que tal cosa nos libra de los lazos de la muerte. Podemos traducir eso con sencillez al decir lo siguiente: hacer de la palabra de Dios nuestra regla de fe y práctica nos protege de caer en la esclavitud del pecado. El no tener principios ni valores para la vida es como no tener agua que beber. Tener principios y valores mundanos, es decir, contravalores, es como beber agua contaminada. Tan necesaria como es el agua para nuestra vida física, así de necesaria es la palabra de Dios y sus mandamientos para nuestra vida espiritual. Y en realidad para nuestra vida integralmente hablando, porque lo espiritual afecta a lo moral, lo intelectual y finalmente también afecta a lo físico. Y lo podemos decir de otra manera. Tener un código de comportamiento basado en la voluntad de Dios nos hace libres de las tragedias de la vida. Hagamos de la palabra de Dios y sus enseñanzas nuestro manantial de agua potable. Esta es la exhortación final de este proverbio. Hagamos de la palabra de Dios y sus enseñanzas, es decir, sus mandamientos, sus preceptos, nuestro manantial de agua potable. Bebamos siempre de ella, alimentémonos de ella, nos salva la vida. La ley del escaparate, segunda ley, la ley del escaparate. Versículo 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El proverbio nos habla de lo inevitable que es que se nos note la sabiduría o la necedad, según el caso. Como dijimos antes, la sabiduría se nota en nuestros actos, es decir, que el hacer siempre es la consecuencia del ser. Hacemos conforme a lo que somos. Por eso, en el caso del necio, la cosa es la misma, se le nota lo necio en sus acciones necias. Podemos decir que el estilo de vida es el escaparate de lo que hay en el interior de un ser humano. Podemos saber quién es un ser humano, qué hay en su interior con la forma como se comporta, por supuesto, lo que dice, lo que habla, lo que hace, lo que no dice, las acciones que tiene, la forma de comportarse, la forma de relacionarse con otros. Así que no necesitamos decir que somos sabios, más bien debemos comportarnos como sabios. Y bueno sería no comportarnos como necios jamás,
porque sabiduría es una decisión, no lo olvidemos. No es capacidad intelectual, no es conocimiento científico, ni es una herencia de inteligencia que recibimos de los padres. No, la sabiduría no tiene que ver con eso. La sabiduría es una decisión de seguir y obedecer a Dios. Es la disposición para hacer el bien y es nuestro deseo de honrar a Dios. Les cuento una anécdota chistosa que aconteció un día en nuestra familia. Tenemos unos buenos amigos y resulta que teníamos hijos, ellos tenían hijas y nosotros hijos más o menos de la edad, eran muy amigos entre ellos, tenían más o menos de edad y compartían y jugaban juntos. Y un día estábamos por ahí y entonces nuestro hijo, era un niño, nuestro hijo mayor, pero era un niño en esa época, dijo de repente, como mi mamá es muy inteligente, porque habían sacado calificaciones y estaba en el cuadro de honor y cosas, y estaban presumiendo sus calificaciones y eso entre los niños, y nuestro hijo dijo, mi papá es muy inteligente y mi mamá es muy inteligente, entonces yo soy muy inteligente, dijo. Y entonces la niña de sus amigos quiso también decir lo suyo y dice, y yo soy muy inteligente porque mi papá, mi mamá, pero tengo una tía que es maestra. Nos dio mucha risa que dijera eso porque ahí estaban los papás y bueno, la niña no se atrevió a decir o no le alcanzó a decir que eran muy inteligentes. Por supuesto que sí lo eran, amigos nuestros, pero ella no sabía tal vez qué significaba eso, pero así lo dijo. Pero tengo una tía que es maestra, decía. Y es cierto, hay personas inteligentes, hay personas con una capacidad intelectual muy alta, hacen un examen y salen con un IQ altísimo, ¿no es cierto? Sí, hay personas así, pero eso no tiene nada que ver con sabiduría. Eso es una herencia de capacidad intelectual, pero sabiduría es una decisión de seguir y obedecer a Dios. Puede haber personas con un coeficiente intelectual altísimo, personas muy inteligentes, pero brutas, insensatas, porque no creen en Dios. Porque sabiduría es la disposición para hacer el bien y es nuestro deseo de honrar a Dios. Por eso la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, o dice el necio en su corazón, no hay Dios. No importa su nivel de inteligencia, si dice que no hay Dios es un necio de primera. Así que un necio lo es porque quiere. Y hasta un necio puede, si lo desea, puede ciertamente ser sabio si lo decide y busca a Dios para que transforme su vida. La Biblia dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto está en Santiago capítulo 1, versículo 5. Ahora déjenme les cuento algo, un ejemplo bíblico. Jacob, hijo de Isaac y hermano de Esaú, se llamaba Jacob porque ese era el significado porque el significado de su nombre, Jacob, es suplantador o tramposo. Y así era él, así era su carácter. Se aprovechó del hambre de su hermano cuando le compró la primogenitura con un plato de lentejas. Engañó a su padre cuando estaba viejo y ciego y le hizo creer que era Esaú, su hermano mayor, para que le diera la herencia de la bendición a él, porque le correspondía a su hermano Esaú. Despojó a su tío Labán de su riqueza de ovejas, y cuando después de muchos años regresó a la tierra prometida y tenía que enfrentar a su hermano, le mandó muchos regalos para aplacar su ira porque le tenía pavor, le tenía miedo, su hermano había prometido matarlo. Y se quedó a solas para hablar con Dios. Y la Escritura dice que luchó con un ángel, con un varón de Dios, un ángel. No sé cómo fue esa experiencia, no me la explico. No sé cómo es que los ángeles vienen y se agarran a golpes con uno, no sé, o a luchas, no sé. Pero sí sé lo que significa en virtud de lo que Jacob pidió y lo que recibió. La Biblia dice que le decía el ángel a Jacob, déjame que ya está amaneciendo. Y Jacob le decía, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le tuvo que descoyuntar un tendón de la pierna. Pero antes de irse, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 28. Es decir, que finalmente lo bendijo. ¿Y cómo fue que lo bendijo? Le dio un nuevo nombre como símbolo de que le estaba también cambiando el carácter, la personalidad, la forma de ser. Así que podemos decir o podemos intuir que la oración de Jacob era algo así como esto. Estoy harto de ser quien soy. Bendíceme. Estoy harto de ser quien soy. Soy Jacob. Me llamo Jacob y soy así de Jacob. Soy tramposo. Y o me cambias o mejor me muero. Era necio, era insensato, es decir, era tramposo, mentiroso, traicionero, es decir, era Jacob. Y por eso se llamaba así. Pero acudió a Dios y dejó de ser Jacob y comenzó a llamarse Israel.
Cuando era Jacob, perdonen ustedes, se le notaba en lo que hacía. Después se le notó que era Israel y se convirtió en el padre de una nación. Hermanos y amigos, no tratemos de actuar como sabios, mejor seamos sabios, y se nos va a notar en lo que hacemos. Dejemos que Dios nos transforme. Busquémosle, entreguémosle nuestra vida y sigamos sus enseñanzas. Perdonen ustedes. Y espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.